Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. Estamos hablando en concreto la religión en la India. Hablemos del periodo brahmánico, cambios en el régimen social. Aproximadamente al comenzar el primer milenio anterior a nuestra era, ocurren importantes cambios en la vida social de los pueblos de la India. Los arios se apoderan del valle del Indo y del Ganges, estableciendo allí estados despóticos o principales esclavistas primitivos. O se establecen como tribus sedentarias que se dedican a la agricultura. Es evidente que estos cambios obedecen a la fuerte influencia de la población no aria, dravídica y múndica. La civilización múndica hizo un importante aporte al desarrollo cultural de la India, lo que, como veremos más adelante, se reflejó también en la religión. Las contradicciones sociales entre los conquistadores y las poblaciones sometidas e inclusive entre los conquistadores mismos se profundizan, se producen guerras entre varios principados. El más importante de estos estados, mediados del primer milenio antes de nuestra era, se estableció en el curso inferior del Ganges. Se trata de Magadha, que se convirtió en el núcleo unificador de casi toda la India septentrional. En esa época comienza a formarse el régimen de castas, que como es sabido, casi hasta hoy es rasgo específico de la vida de la sociedad india. En la antigüedad se conocieron 4 castas, en sánscrito Varna, que significa literalmente color, llamadas clásicas que conservan su denominación para diferenciarse de las actuales, Jati. Estas 4 castas son brahmanes, kshatriyas, vaisyas y sudras. Entre los estados de la India del norte, en especial en Magadha, ocupaban destacando lugar los brahmanes, sacerdotes que pertenecían a una exclusiva casta hereditaria. Eran ellos quienes ofrendaban los sacrificios, los conocedores de las escrituras sagradas. En el período védico no formaban todavía una capa social. Surgieron más tarde al producirse la diferenciación en clases. Los brahmanes dirigían todo lo relativo al culto y, como versados en los conocimientos sagrados, adquirieron gran peso en la sociedad. Otra de las castas dominantes, la de los guerreros, los kshatriyas. Este alcanzó gran poder. De ella provenían los príncipes y reyes. La tercera, la de los vaisyas. Esta estaba compuesta por agricultores, criadores de ganado y comerciantes. Era la población libre, formada en lo fundamental por las tribus arias de los conquistadores. Las 3 castas mencionadas eran las consideradas nobles, arias. Se las llamaba nacidas 2 veces. La última, que no gozaba de derecho alguno, era la de los eslavos, esclavos, los sudras servidores, formada por los descendientes de las razas aborígenes sojuzgadas. Hablemos del Código de Manú. Las bases del régimen de castas aparecen en este momento en la legislación y la religión de la India. Esta recopilación, que según se supone data más o menos del siglo V de nuestra era, aunque copiada mucho antes más tarde, se convirtió en el código del régimen social de la India en todos los siglos posteriores. En ella está definida con exactitud la estructura de castas de la sociedad, pero no se limita a ello, la religión aparece como la fuerza que le sirve de apoyo y consagración. El código establece que la casta dominante es la de los brahmanes, brahmines, es decir, sacerdotes. Veamos lo que dice acerca de sus privilegios y su posición social. El brahman, nacido para conservar el tesoro del dharma, la ley sagrada, ocupa el lugar superior en la tierra como dueño y señor de sus criaturas. Todo lo que en el mundo existe pertenece al brahman, quien por su origen superior goza de ese derecho. Lo que le sirve de alimento, así como lo que lleva puesto, lo que le da, le pertenece. Todos los demás hombres deben su existencia a la indulgencia del brahman. La misión principal del brahman, la más honrosa, es la de estudiar los Vedas y transmitir estos conocimientos a los demás. El brahman que no conoce los Vedas es igual a un estéril eunuco. Su vida, según el Código de Manú, se divide en 4 periodos. Cuando es joven, estudia dichas escrituras sagradas bajo la dirección de los maestros. Luego contrae matrimonio, instala su vivienda y educa a sus hijos. En la tercera etapa de su vida vive como ermitaño en el bosque. Y en la cuarta se convierte en un asceta y renuncia a toda propiedad personal y se alimenta de limosnas. La forma en que a esta casta
se le confiere carácter divino es la parte más ilustrativa de este código del régimen de castas. Todas ellas, según él, han sido creadas por los mismos dioses. Todos los que pertenecían a las 3 castas arias debían cumplir ritos obligatorios de consagración, Upanaina. Los brahmanes a los 7 años, los khatriyas a los 10 y los vaishyas a los 11. En ella se entregaba a los consagrados un cordón que llevaban luego toda su vida en el hombro izquierdo y que les caía del lado derecho a la altura de la mano. Cumplida la consagración, se consideraban nacidos por segunda vez. Los sudras estaban excluidos del culto y eran vistos como ajenos a la tribu. En ello se manifestaban los vínculos de las castas con las tradiciones del antiguo régimen tribal ario. Gran espacio se dedica en el Código de Manú a las atribuciones del rey. Su poder es de origen divino y cuando los hombres no tenían rey vivían desperdigados a causa del temor. Entonces el Señor creó al rey para que protegiese todo esto, el mundo. Lo formó de las partes eternas del Indra, Anila, Yama, del Sol, de Agni, de Varuma, de la luna y del amo de todas las riquezas. Y como el rey está formado por las partes de los mejores de entre los dioses, supera por su esplendor a todos los seres vivientes. El deber primero del rey es cuidar del régimen de castas y de los privilegios de los brahmanes. Al levantarse por la mañana, el rey debe venerar a los brahmanes, sabios en la administración, y seguir la conducta que éstos le dicen, sus consejos, y que escuche siempre a los brahmanes, a los ancianos que conocen el Veda, a los puros. Valor en las batallas, defensa del pueblo, veneración de los brahmanes son los medios para que el rey alcance la beatitud. Ya en aquella época hace su aparición un nuevo dios, Brahma, a quien se le adjudica la personificación del régimen de castas, las que según este mito tienen el siguiente origen. De la boca de Brahma han surgido los brahmanes, de sus manos los kshatriyas, de sus caderas los vaishyas y de sus pies los sudras. Es también Brahma quien ha asignado a cada uno de ellos su puesto en la sociedad. Para conservar todo el universo, él, el iluminado, es decir, Brahma, ha establecido ocupaciones determinadas para quienes hayan nacido de su boca, manos, caderas y pies. Ha estipulado que los brahmanes deben enseñar y aprender, los Vedas, a ofrecer sacrificios para sí y para los demás, dar y recibir limosnas. A los kshatriyas les ordena cuidar de sus súbditos, repartir limosnas, ofrendar sacrificios, estudiar los Vedas, no aficionarse a los placeres mundanos. A labores pastoriles, reparto de limosnas, ofrenda de sacrificios y estudio, así como a la práctica del comercio, la usura y la agricultura pueden dedicarse los vaishyas. En cambio, para los sudras, el Señor ha indicado solo una ocupación: servir con humildad a estas varnas, castas. Por el predominio que en él ejercieron, este periodo de la historia de la religión india es conocido con el nombre del periodo de los brahmanes. Hablemos de modificaciones en la religión. A medida que se eleva el papel profesional del sacerdocio de castas en la sociedad, la práctica del culto se hace más compleja y refleja con creciente exactitud el régimen aristocrático. El panteón de los antiguos dioses se modifica y los que personificaban las fuerzas de la naturaleza, cantados en los himnos de los Vedas, ceden su lugar a nuevas divinidades, en primer lugar a las de casta. Una de ellos es Brahma, que más tarde se convierte en el dios principal. El origen de Brahma es muy curioso. Como ya hemos dicho, en los Vedas se menciona a Brahmanapasti, personificación de las oraciones, el cual en este periodo, el brahmánico, se transforma en el Señor Supremo del universo. Los ruegos que acompañan a los sacrificios, así como las ceremonias del culto, tienen una fuerza tan enorme que a ellas se subordina el mundo entero, y Brahma es su personificación. Él lo contiene todo. De esa época data un proverbio indio: el mundo está sometido a los dioses, estos a los conjuros y los últimos, a su vez, a los brahmanes. Por tanto, los brahmanes son nuestros dioses. Entre las otras divinidades adquieren especial significación Vishnu y Shiva. Esta última está vinculada con el dios de la tormenta. Rudra
Aunque en verdad es más exactamente una deidad del periodo preario, ya hemos hablado de su supuesta representación en la época Mohenjo-Daro. El nombre de Vishnu coincide con el de las personificaciones védicas del astro solar, pero por sus rasgos y el papel que cumple es un dios nuevo. A la par con las ya citadas aparecen nuevas divinidades y entre ellas, ocupando un destacado lugar, están las del género femenino, que prácticamente no existían en la religión védica. Cada divinidad masculina tiene después su consorte del sexo opuesto. A Vishnu le corresponde la diosa Lakshmi, a Shiva Parvati, que también llaman Durga, Kali. Aparecen también innumerables dioses nuevos que reemplazan a las divinidades védicas. Los estudiosos contemporáneos suponen que en su mayoría han sido tomadas de los cultos nativos prearios y que son antiguas deidades protectoras de las comunidades que a medida que las poblaciones locales se mezclan con sus conquistadores, los arios pasan a integrar el panteón brahmánico. De la antigua religión aria, la védica, se conserva el culto a los antepasados. En el código de Manu, este culto es considerado incluso superior al que se rinde a los dioses. El rito con que se honra a los antepasados es para los nacidos 2 veces más importante que el que se consagra al culto de los dioses. En el periodo brahmánico, el culto tuvo carácter aristocrático. Las ceremonias y ofrendas de sacrificios no eran públicas. Este último rito, considerado el fundamental, era asunto privado. Pero dirigirlo y recitar los himnos era función privativa del brahmán, quien lo hacía cuando se le solicitaba. Las ofrendas requerían grandes gastos y preparativos y por consiguiente estaban solo al alcance de quienes poseían riqueza, de los nobles. El pueblo no tomaba parte en las ceremonias del culto. No existían los sacrificios colectivos y los pobres carecían de medios para hacerlos en forma particular. Tampoco había templos abiertos a todos. Los dioses eran, por tanto, de casta. Brahma, que pasa a ser el dios supremo, pertenece a los brahmanes y solo ellos puede dirigirse sus preces. Indra, el único de los dioses védicos antiguos que se conservó, era objeto de las oraciones de los kshatriyas. Los vaisyas, agricultores, veneraban principalmente a Rudra, quien se identificó más tarde con Shiva. Los Sudras permanecían apartados del culto oficial. Hablemos de creencias en la reencarnación. En esta época se manifiesta una de las teorías religiosas más importantes que luego se transformaría en la piedra angular de la religión hindú, la idea de la reencarnación. Es indudable que esta idea es tomada por la religión brahmánica de las antiguas creencias aborígenes, ya que en los Vedas arios las referencias al destino extraterreno del alma son en general muy confusas y la creencia acerca de la segunda encarnación del alma de los muertos no se menciona siquiera. En cambio, las creencias de los aborígenes, las tribus dravídicas y múndicas, ocupan importante lugar, como hasta el presente las ideas totémicas sobre la reencarnación. Precisamente ella tuvo cierto desarrollo en el brahmanismo, pero muy particular y vinculada con el régimen de castas. En el Código de Manu, la doctrina sobre la transmigración del alma aparece solo en el capítulo 12, el último. En los anteriores se habla en lugar de ello de los tormentos sufridos por los pecadores en el infierno, pero en otras obras posteriores, los Upanishads, domina la idea de dicha transmigración. Según la religión brahmánica, el alma de los muertos no desaparece, sino que pasa a otro cuerpo material. En que se convertirá el hombre después de su muerte depende de la conducta observada durante su vida en la tierra y, en primer término, de su respeto por las normas del régimen de castas. La principal de estas normas es la observancia de las leyes de casta. Si el Sudra sirve con resignación y humildad a las otras castas, si cumple con todas las reglas de conducta que le están asignadas, puede, después de su muerte, encarnarse en otro hombre de una casta superior. Por el contrario, el que viola las normas impuestas por la casta a que pertenece puede verse reencarnado en una casta inferior o convertido en un animal inferior. Los brahmanes llegaron a establecer la categoría de los pecados y los castigos que se recibían por cada uno de ellos. Por un pecado cometido mentalmente, un hombre puede reencarnarse en un representante de la casta inferior. Por uno verbal, en un animal. Y por su conducta, en un objeto inanimado. De tal modo, las antiguas creencias sobre la reencarnación adquirieron el carácter de un dogma sobre la recompensa después de la muerte, lo que se utilizó para conferir
carácter divino al régimen explotador de castas. Hablemos del karma. En la filosofía religiosa de aquellos tiempos existió una doctrina cuyas bases teóricas hablaban de la reencarnación. La idea de karma. Se trata de una concepción compleja, interpretada de diferente manera por las distintas tendencias de la filosofía india. En la lengua rusa hay dos conceptos aproximados que podrían explicarla: causalidad y destino. La ley de karma, escriben los historiadores de la filosofía india, Catherine y Duke, que significa que todas sus acciones, buenas o malas, acarrean al individuo las correspondientes consecuencias en su vida si dichos actos los realiza con el deseo de recibir recompensa, es decir, si son premeditados. Las buenas acciones son siempre recompensadas, las negativas castigadas, pero por lo general no en esta vida, sino en la posterior encarnación. El mismo destino del hombre o de cualquier otro ser en su vida presente es el resultado de la conducta que observó en su existencia anterior. El hombre mismo es quien crea su destino en su futura reencarnación. La doctrina religiosa brahmánica sobre la reencarnación tiene como base las concepciones filosóficas del karma.